¿Está viendo mi presentación? Ya. Chévere, gracias. Qué bueno que ahora hay algunos otros recursos que nos pueden ayudar. Bueno, em, habíamos hablado la semana anterior de, de los protozoarios y habíamos hablado de los luminales. En ese sentido, habíamos dicho que tienen algunas características y que esa se aprovecha para los tratamientos, por ejemplo, que tenía un metabolismo anaerobio. El día de hoy vamos a hablar rapidísimo de otras enfermedades, pero que no tienen mucha relación con su caso, ¿no? Entonces, a lo que le pido que por favor usted solo debe saber la enfermedad, el medicamento y su mecanismo de acción. Cuando usted tenga el caso específico de ABP, de ese, de esa enfermedad, usted ya ahondará en torno a esa enfermedad y a sus tratamientos, ¿ya? Los primeros que vamos a ver son el trypanosoma y la leishmania. Estos son dos parásitos que la característica es que tienen mitocondria y que tienen ergosterol en su membrana, muy similar a lo que usted debe recordar a los hongos. Entonces, esas son características para los cuales los tratamientos se han involucrado. La primera, la enfermedad de Chagas, es ocasionada por el Trypanosoma cruzi y es transmitida por este vector que es el Triatoma infestans. Este de aquí nos pica y nos transmite el parásito. Y después de pasar por un periodo de parasitemia, de parasitemia aguda, puede pasar a un periodo de parasitemia crónica, aprovechándose que las defensas bajan. ¿Qué terapéutica tenemos disponible? Tenemos el Nifurtimox y tenemos los Profe, nitrofuranos, ¿sí? no se ve, no sé si está compartiendo. Sí, se queda en negro. Ups. Eh, Ahí volví a ver. Sí, Muchas gracias por la paciencia. Bueno, entonces, ok. Entonces, respecto a lo que estábamos hablando para la trypanosoma, para esta enfermedad de Chagas, tenemos dos tratamientos posibles. Es el Nifurtimox y el Bensnidazol. Sus grupos farmacológicos son los nitrofuranos y los dos nitroimidazoles. Y su mecanismo de acción de los dos básicamente es alterar la síntesis del ADN, alterando la nitroreductasa de la mitocondria básicamente, y por lo tanto al parásito, ¿sí? Eso es lo básico que necesito que sepa. Como les decía, esto es una enfermedad que verá después, ¿sí? Estos son los medicamentos. De ahí para la leishmania tenemos nosotros que dependiendo de la especie de leishmania, que se llama el parásito, usted tendrá una diferente rango de enfermedad. Respecto a quién nos pasa es la lutzomia y esta enfermedad es una enfermedad cutánea sobre todo. ¿Qué opciones terapéuticas tenemos? Aquí tenemos la miltefosina, la anfotericina B liposomal y los antimonios pentavalentes. El orden de su uso es de abajo hacia arriba. Vamos a ver cada uno. Los antimonios pentavalentes, su representante es el glucantime, y esta es una prodroga, que quiere decir que ingresa inactiva en el organismo, al organismo y se activa ahí dentro, sobre todo en los parásitos. Esta lo que hace es interferir con el sistema reductor y el glutatión de la célula, y lo que es un medicamento tóxico, por lo cual hay que hacer seguimiento a los pacientes. La terapéutica que tenemos para otra
que se puede utilizar es el anfotericina liposomal, y este es un medicamento que se ocupa como antifúngico. ¿Qué quiere decir? Que sirve para tratamiento de los hongos. ¿Por qué le damos también en esta terapéutica para la leishmania? Porque habíamos hablado de que estos parásitos tienen ergosterol en su membrana y eso es lo que les hace eh, susceptibles de recibir este tratamiento, ¿ya? La anfotericina liposomal. Y la otra, la última, es la miltefosina. Fue el fármaco primero que se utilizó para la terapia contra la leishmania, pero este es un un quimioterápico. Entonces, la quimioterapia afecta a las células buenas y malas en general. Entonces, ese es el problema, que tiene muy mala tolerancia. Fíjese, 6 de cada 10 presentan vómito y diarrea, lo que no da mucha adherencia a este tratamiento. ¿Cómo actúa esta miltefosina? Generando, mediante un análogo de la disfosfatidilcolina, genera muerte celular por alteración de su traducción en las señales. Bueno, eso es respecto a la leishmania. Y los otros son la toxoplasmosis y el plasmodium. Estas dos igual tienen mitocondria, estos parásitos, pero dependen de la síntesis de nuevo de ácido tetrahidrofólico, o sea, de ácido fólico de su forma activa. El toxoplasma, usted debe haber escuchado muchas cosas, sobre todo se transmite no por tener gatos únicamente, sino por comer carne que tenga los zooquistes del toxoplasma. Entonces, si usted lava las heces de su gato y no se lava las manos, ahí está el problema. Pero hacemos cosas más comunes, por ejemplo, como comer sushi que tiene carne de pescado crudo, donde puede venir el toxoplasma. O comer carne, por ejemplo, término medio, término criado por lobos, y eso puede generar también el que no se coccione bien la carne y por lo tanto que usted se puede estar comiendo los oquistes, ¿no? También se puede transmitir de la mamá al guagua y este parásito puede tener problemas porque puede generar defectos a nivel ocular, cerebral, por ejemplo, porque como usted acaba de observar, compite por por el ácido fólico. Así que, ¿qué es importante? Que en la terapéutica del toxoplasma nos va a preocupar sobre todo algunos grupos vulnerables como son en el embarazo. Así que aquí tenemos dos opciones terapéuticas. Uno, la espiramicina, que es un medicamento que es más grande y que no atraviesa la placenta, por eso se la da en el primer trimestre. Y otra opción terapéutica que es la pirimetamina y la sulfadiazina, pero estos se denominan medicamentos antifólicos porque van a intervenir en la síntesis del ácido fólico. Entonces, que es muy importante en las primeras 12 semanas del embarazo, o sea, en el primer trimestre. Por lo tanto, usted entenderá que ahí no se podría dar estos medicamentos. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Básicamente, es de la espiramicina, es un antibiótico de la familia de los macrólidos, inhibe la síntesis proteica uniéndose a la subunidad 50S ribosomal. Mientras que las sulfonamidas, con su representante, la sulfadiazina, que tiene escrito ahí, ¿ellos qué hacen? Inhibir la dihidropteroato sintetasa, ¿no es cierto? Y los antifólicos, estos medicamentos antifólicos, lo que hacen es inhibir en cambio la dihidrofolato reductasa. Usted se preguntará, ¿por qué doy dos medicamentos que a la final van a hacer lo mismo? Es inhibir este ácido tetrahidrofólico, ¿no es cierto? La respuesta está en que juntos hacen un sinergismo, se potencian porque podría venir una fuente de producción de nuevo de ácido hidrofólico e igual convertirse. Entonces, por lo tanto, al bloquear en los dos puntos, usted está garantizando que no se produzca. Esto es muy importante porque usted ha de ver igual combinaciones de medicamentos como el trimethoprim sulfametoxazol, que es un antibiótico que igual vienen combinados. O, por ejemplo, metrotrexate o proguanilo, que usted ha de ver en enfermedades reumáticas que se utilizan, también en estas infecciosas que estamos viendo actualmente. ¿Qué debería quedarnos de esto? Es que ya sabe el mecanismo de acción y para qué sirve, pero lo único que quiero que le quede como rasgo general es que siempre que vea un medicamento que vaya a influir en la absorción o en el metabolismo de un micronutriente o de una vitamina, por ejemplo,
usted tiene que asegurarse que tenga el paciente un consumo de una fuente exógena. Entonces, aquí se recomienda, por ejemplo, los pacientes que tomen por largo plazo, escuche bien, por largo plazo, por ejemplo, la pirimetamina y la sulfadiazina, deberían consumir ácido folínico, ¿ya? Como no hay en nuestro país ácido folínico, lo que damos es ácido fólico como suplemento extra. Pero de larga data, si es que le va a dar unas pocas tabletas o por una semana, no tiene sentido. ¿Ok? Eso nada más. Entonces, eso es respecto a la terapéutica del toxoplasma. Como le decía, solo tiene que conocer los nombres de las enfermedades y los medicamentos con su mecanismo de acción. El último es el paludismo o la malaria. Esta enfermedad es transmitida por el Plasmodium y por la picadura del Anopheles. Tiene diferentes etapas en el ciclo, unas hepáticas, unas eritrocitarias y otras a nivel de como gametocitos. Esto usted lo entenderá un poco mejor cuando ya estudie la fisiopatología de la enfermedad, pero lo que quiero llegar es que existen dentro de esta lista que tiene la segunda columna de fármacos, todos estos medicamentos son para el tratamiento del paludismo y dependerá su uso dependiendo de la fase en la cual se encuentra el parásito. ¿Ya? De estos lo único que quiero mencionarle es que el más representativo y uno de los primeros que se escribió a nivel mundial para el tratamiento del paludismo es la quinina. Este fue el precursor inicial y este es muy importante en nuestro país porque la primera persona que empezó a describir y hacer investigaciones fue la hermana de Eugenio Espejo. Así que describieron la quinina para el uso del paludismo. Después se fueron sintetizando otros productos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, la mefloquina, la quinidina, por ejemplo, que se han utilizado, por ejemplo, como tratamiento para el COVID inicialmente y ahora se sabe que no se debía utilizar. También tenemos otras opciones terapéuticas como artemisinas, como la pirimetamina, la sulfadoxina, tetraciclinas, la tabacona, proguanilo, primaquina. ¿Cómo actúan cada uno de ellos? En esta tabla está resumido para su facilidad. Las quinolinas y las artemisinas inhiben la formación de hemozoína. ¿Qué pasa? Cuando el parásito ingresa al eritrocito, le gusta el pigmento M y por lo tanto ahí cambia su conformación y se denomina pigmento palúdico o hemozoína. Entonces, esto es indispensable para que el parásito pueda sobrevivir. Si es que no se produce este pigmento, el parásito no puede tener su fase eritrocitaria como gametocito y reproducirse. La pirimetamina y el proguanilo, como usted puede observar, inhiben la dirofolato reductasa, que ya vimos hace un momento. Y la tabacona inhibe la respiración celular, o sea, afectando la mitocondria. Eso es en torno a estas infecciones que en algún momento usted las volverá a ver, pero el objetivo es que ahora como grupo farmacológico usted entienda su funcionamiento. Lo último que vamos a ver el día de hoy es los delmintos, el tratamiento para los delmintos, y en este cuadro usted tiene resumido sus mecanismos de acción, y son los siguientes. A la final, todos los medicamentos antihelmínticos van a generar una parálisis del helminto, del parásito grande, ¿ok? Pero la diferencia está en que en los primeros, la primera columna, los benzimidazoles le van a dar una parálisis de tipo flácida al parásito. ¿Por qué? Porque inhiben la polimerización del citoesqueleto, o sea, inhiben que se unan las beta-tubulinas y que forman las beta-2 tubulinas y todo lo que usted ya sabe. Y por lo tanto, el parásito se queda paralizado, pero de una forma flácida. En cambio, los otros, la piperacina, el pamato de pirantel, el praziquantel y la ivermectina, lo que hacen es alterar la membrana del parásito mediante hiperpolarización por iones de calcio, por iones de sodio, o generando una pérdida de calcio en el parásito y a final de cuentas generando una parálisis de tipo espástica. ¿Sí? No sé si está entendido esa diferencia entre los mecanismos de acción de los dos grupos. Dentro de los primeros, los benzimidazoles, su representante es el albendazol.
En el mercado actualmente probablemente solo encontramos albendazol, mebendazol y tiabendazol. ¿Y por qué no vamos a hablar de tiabendazol y mebendazol? Es porque su espectro es mucho más reducido y además del albendazol es un medicamento más seguro y que tiene más indicaciones. El tiabendazol es más nuevo, no se utiliza en niños, y el mebendazol prácticamente su uso ha quedado relegado para cuando hay oxiuros, y a pesar de eso el albendazol también le pega a los oxiuros. Este es el auténtico fármaco BBB, que quiere decir bueno, bonito y barato. ¿Por qué? Es bueno porque le pega a muchos delmintos, usted va a ver, es una lista amplia. Es bonito porque se administra una sola dosis, una sola vez y punto. Y es barato porque esa dosis le puede estar costando entre 20 centavos, no sé, $1, $2, si es que lo administra en jarabe. Ese es el pegue del albendazol. Como le decía, se llama benzimidazol porque tiene un núcleo benceno y un núcleo imidazol. Y ya le expliqué su mecanismo de acción a la final. Dentro de aspectos ya específicos de su mecanismo, de su espectro, tenemos que saber que sobre todo su indicación aprobada es para tenia, pero existe información de sobra y de buena calidad de que el albendazol es efectivo para el anquilostoma, para las ascaris, para las uncinarias, para la larva migrans, para la giardia, para la triquinolosis, para en general todas esas enfermedades que usted puede ver ahí. ¿Ya? Así que a pesar de no ser etiquetadas, como le digo, usted puede encontrar información de sobra para que garantiza de que sí sirve para esas enfermedades. Este medicamento no se absorbe bien a menos que usted le diga al paciente que consuma con alimentos grasos. Ahí se potencia 5 veces su absorción y se distribuye bien en todo el cuerpo, inclusive en el líquido cefalorraquídeo y dentro de los quistes de la tenia, por ejemplo, y por eso es de elección para el tratamiento de la neurocisticercosis. ¿Qué más? Se metaboliza a nivel hepático, su tiempo de vida media tiene ahí de 12 horas y se excreta casi similar, casi igual en las deposiciones. La administración es muy fácil. ¿Por qué? Porque vienen tabletas de 200 y de 400 miligramos y prácticamente deberíamos asumir que hay suspensión de 200 miligramos en 5 ml para los más pequeños. ¿Cómo se administra? Como ven las dosis de abajo que están descritas en esa diapositiva, lo único que tiene que hacer usted es ver si el paciente tiene más de 2 años, usted le va, o en general adolescentes y adultos, ya le toca dosis de 400 miligramos por vía oral una sola vez. Y si el guagua tiene menos de 2 años, usted le va a administrar 200 miligramos, una sola dosis, y eso es todo. ¿Ya? Ahora, escúcheme bien. Solo como confirmación, ¿estamos todos, si está todo bien? Sí, Hola. doctor. Ah, ya, gracias. No voy a estar yo aquí hablando solo. Y gracias por la retroalimentación. Entonces, cuando este medicamento, el albendazol, basta una sola dosis y es eficaz, pero hay que tener algunas consideraciones puntuales. La primera es, los enterobios vermiculares, o los llamados oxiuros, si usted se acuerda, es una enfermedad de carácter familiar. Eso quiere decir que si tiene una persona de la familia, probablemente también tengan los otros. Y que se erradica únicamente cuando se da un tratamiento y además cuando se ha eliminado de las prendas y de la ropa de vestir. Entonces, eso quiere decir que si es que no se hierve, por ejemplo, las sábanas, las pijamas, puede ser que se dé un recontagio. Así que, como no siempre les dan esas indicaciones, ahí se recomienda que en enterobios vermiculares se podría repetir una dosis de nuevo en 2 semanas. O sea, si su paciente le dio 400 miligramos, en 2 semanas le vuelve a dar 400 miligramos. Como le decía, por el carácter familiar que tiene. No es porque sea ineficaz los 400 miligramos iniciales, ¿me entiende? Entonces es una dosis de seguridad. Y lo otro es la Organización Mundial de la Salud en la guía de tratamiento de geohelmintiasis, que se llama, esta recomienda que
En países que tengan tasas elevadas de desnutrición crónica infantil, en países que tengan, en zonas donde se tenga tasas elevadas de helmintiasis y cuando se tenga sospecha de infestación por helmintos, ahí se repita una dosis en 3 semanas. Entonces, ¿qué quiere decir? Le da 400 miligramos y después, en 3 semanas, le vuelve a dar otra vez. Pero insisto, no es porque sea ineficaz, sino es para asegurarse de la erradicación completa. Por ejemplo, cuando vienen y le dicen, usted le dio esa tableta, qué buena, botó como 30 bichos mi hijo. Entonces ahí usted le puede repetir la dosis, no porque no haya sido eficaz, sino porque por la cantidad de bichos usted necesita más medicamento. No sé si hubo alguna pregunta de esto que acabo de explicar. Dentro de los efectos adversos, como todo medicamento, tiene los suyos, pero al administrarse en una sola dosis, son muy infrecuentes. Fíjese que los más frecuentes, o sea, más del 10%, son sobre todo estos que se presentan, la cefalea, pero en los pacientes que tienen neurocisticercosis, o el aumento de las transaminasas en los pacientes, pero que tienen enfermedad hidratídica por TENE. Así que no son derivados específicamente del fármaco, sino como efecto en una enfermedad, nada más. Bueno, voy a pasar esto rápido porque en realidad no son tan relevantes por su espectro. Por ejemplo, el praziquantel es un medicamento que prácticamente su única indicación es para esquistosomas en fase adulta, por lo cual no se vuelve una terapia tan adecuada, porque inclusive los otros fármacos también le pueden pegar. Y no se puede administrar en niños menores de 4 años, entonces eso ya limita bastante, ¿no? El pamato de pirantel es un otro medicamento, es bueno porque tiene un poco de espectro un poco más amplio, pero no se encuentra con facilidad y ya casi menos en nuestros días, y es efectivo para todos estos medicamentos, parásitos que están descritos ahí, pero no para trichuris. El problema es que se administra en 3 días. Entonces, frente al un día de la vendasol, fíjese y vaya dándose cuenta. Perdón. Y el último medicamento es la ivermectina. Este usted debe haber escuchado por el COVID y por otras enfermedades. Este es un derivado del MO, de un streptomyces, y es de elección cuando usted tiene infecciones por oncocerca y por estrongiloides, estercolaris. Para filarias también, pero también tiene actividad contra nemátodos, contra ascaris, contra ectoparásitos, etc. No contra anquilostoma. El punto es que como este viene en administración tanto tópica como sistémica, y eso ha generado dificultades y problemas de seguridad. Gente que está tomando el medicamento tópico, que es más concentrado, por ejemplo. Y el problema es que las reacciones adversas de este medicamento, cuya dosis farmacológica adecuada es muy cercana a la dosis tóxica. Por lo tanto, no se puede administrar ni en embarazadas ni en lactantes. Y por el riesgo de encefalopatía que tiene. La dosis oral con todo, para que usted tenga presentes, 200 microgramos por kilo por día, por 1 a 2 días. Ok, eso es respecto a los del Mintos. Quiero, en estos 3 minutos que me sobran, comentarle, ¿qué pasaría si es que, escúchame bien por favor, que no lo puedo escribir, ¿qué pasaría si es que usted tiene si usted tiene una infección mixta por Ascaris lumbricoides y por Giardia lamblia, por ejemplo? Estamos ante el caso de tener un helminto y tener un protozoario. Entonces, ¿ahí qué opciones terapéuticas tenemos? La semana anterior vimos para la Giardia metronidazol, ¿no es cierto? Metronidazol. Y que también podríamos haber utilizado nitazoxanida. Y habíamos hablado de que la nitazoxanida puede pegarlo tanto a la Giardia, pero existe una evidencia moderada, digamos, de que le puede pegar al Ascaris lumbricoides. Así que esa podría ser una opción, ¿no es cierto? Pero
para el ascaris también habíamos hablado de oide-albendazol. Así que podría usted ocupar combinaciones metronidazol-albendazol, dar solo nitazoxanida o dar, por ejemplo, albendazol, que también le podría estar cubriendo para las dos, pero en una dosis diferente más alta. Y esas son algunas opciones terapéuticas. También podría combinar, por ejemplo, nitazoxanida, albendazol, porque como le decía, la evidencia que sustenta que el ascaris lumbricoides sea erradicado por el albendazol no es tan grande, ¿no? No sé si me entendió esta última parte. Y en este último minuto le quiero comentar que estos son los fármacos que se utilizan en el tratamiento de los ectoparásitos. Estos son básicamente insecticidas, básicamente sustancias tóxicas que se administran solo de forma tópica. Por ejemplo, en el insecticida dice tienes hipermetrina, que dice hipermetrina. Lo que hacen estos es básicamente atacar el sistema nervioso del parásito, ¿sí? Y por lo tanto solo se administra de forma tópica para la pediculosis, para los piojos, para la sarna, por ejemplo, el Sarcoptes scabies. Listo. Perdón que haya corrido. Lo bueno es que pudimos al final, aunque sea conectarnos y terminar de esta forma. Si es que existen preguntas, me quedo, pero no sé si tienen otra clase, entonces no quiero tampoco, tampoco robarles de ese tiempo. Pero igual, si es que existe alguna pregunta, por favor, estoy aquí pendiente para que ustedes me puedan decir.